¿Y qué vieron los investigadores? Cuando fallecían, estudiaban los cerebros. Había cerebros de monjas que si un patólogo, alguien que analiza el cerebro, lo ve y decía, esta mujer tuvo Alzheimer en vida. Y la monja no había desarrollado Alzheimer. Es un cerebro enfermo que no había desarrollado la enfermedad en vida. Y esa monja tenía de diferente con otras que había en sus diarios personales, tenía mayor complejidad gramatical. Había viajado más, tenía actitudes positivas en sus diarios personales, tenía mayor educación. O sea que la educación y al cerebro, para resumir, para reducir el riesgo de una enfermedad degenerativa cerebral, todo lo que hace bien al corazón es bueno para el cerebro. Por ejemplo, tener bien el colesterol, la glucemia, hacer ejercicio, comer sano, pero además para el cerebro es bueno el desafío intelectual, la interacción social y la actitud positiva. Y el desafío intelectual no quiere decir mayor educación formal o crucigrama. Mucha gente dice, yo hago crucigrama. No, porque si alguien que hace crucigrama hace 20 años tiene una estrategia para completar los crucigramas. Desafío intelectual es en un idioma, en la edad adulta, etcétera, etcétera. Eso protege al cerebro. Y esos son claves los educadores. ¿Qué sucede en la pubertad? También es otro tema de debate que puede ser de gran impacto para la educación. El cerebro se estudia en diferentes ángulos, a nivel molecular, de sinapsis, de la conexión de las neuronas, de las redes, mapas, sistemas. La música puede facilitar el aprendizaje. Hay un efecto Mozart que ciertos pacientes mejoran su rendimiento escuchando algunas melodías de Mozart, pero no de Ricky Maravilla, así que el cerebro es inteligente. Tres grandes ideas surgen de las neurociencias. En la vida temprana, las sinapsis se forman rápidamente en el cerebro, los periodos críticos ocurren en el desarrollo y los ambientes enriquecidos tienen un efecto pronunciado en el desarrollo del cerebro en las etapas más tempranas. Más prometedor para la aplicación en colegios es la tecnología esta de neuroimágenes para comprender el cerebro, cómo procesa el cerebro la matemática, la lectura y otras tareas de aprendizaje. Estos estudios están en marcha. La investigación en ciencias biomédicas y conductuales debe insistir a los psicólogos a colaborar más cercanamente con los educadores para estructurar estudios del cerebro que permitan aplicar los conocimientos de estos a la educación. ¿Cuáles son los mitos más peligrosos que han sido inculcados por la ciencia del cerebro en la educación? Este periodo crítico, luego del cual no se puede hacer mucho más. Básicamente eso es un mito, no hay datos acerca de esto. ¿Y quiénes deben hacer estos estudios novedosos en el cual estamos en una buena época, que están empezando a ser Estados Unidos y con este evento también en la Argentina? Bueno, los psicólogos cognitivos, muchos especialistas no se dan cuenta que una mejor comprensión de las funciones del cerebro depende de una mejor comprensión sobre el aprendizaje y el comportamiento. Nuestra comprensión sobre cómo las tareas mentales son ejecutadas por nuestro cerebro es dependiente de la investigación de psicólogos cognitivos y conductuales, y debemos incluir a los educadores. Y por último, un concepto nuevo de las neurociencias cognitivas es la cognición social. Y esto tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, medida por el coeficiente intelectual, tiene sus límites y es peligroso. De hecho, uno puede recordar compañeros del colegio que eran abanderados o eran los mejores en matemáticas y hoy son empleados de los que estaban atrás de la fila o sacaban 5 o 6. Es más, hay datos que demuestran que la gente con alto IQ muchas veces, la mayoría de veces es empleada de gente con menos IQ pero con más cognición social. Repito, la gente con más coeficiente intelectual generalmente suele ser empleada de gente con menos coeficiente intelectual pero más comprensión holística social. Por eso uno dice siempre, mi jefe es un tarado y yo debería estar ahí. Bueno. Puede ser cierto, pero el tarado quizás tiene ironía, tiene humor, tiene esas cosas, carisma, tiene intuición, que no mide las medidas de inteligencia actual. Pero el humor es inteligencia, la intuición es inteligencia, y muchas cosas que todavía no medimos en los colegios. Así que cuidado con este coeficiente intelectual que incluso en Estados Unidos fue aplicado por el racismo. Se decía, había un mito que los negros tenían menos IQ que los blancos y por eso tenían menos cupos en las universidades. O sea que el coeficiente intelectual no solo puede ser algo muy chiquito dentro de toda
el marco del cerebro, sino que además puede ser usado por intereses políticos y económicos terribles. Así que la inteligencia es un concepto que está en revisión. Lo que se sabe es que ahora de INECO, colaborando con Cambridge, hicimos un estudio, con María Roca lo lideró en Argentina y John Duncan en Inglaterra, en donde se sabe que personas que hacen bien una cosa suelen hacer bien otras cosas. O sea, la persona que realiza un test cognitivo de lenguaje generalmente rinde bien en atención, en memoria, en inteligencia. Y eso pasa en la vida. Hay alguien que hace bien una cosa, si lo cambiaran de trabajo seguiría siendo bien. Y el que hace mal algo, lo hace mal en muchas actividades. Que hay un factor G de inteligencia general que explicaría este rendimiento. Pero la inteligencia no se puede reducir al coeficiente intelectual. Lo último, las neurociencias han aportado un dato fundamental a que la toma de decisiones racionales en realidad no son tan racionales. Los economistas tienen una visión de la teoría económica racional y, por ejemplo, dirían que si, imagínense, ¿cómo es su nombre? Mario está acá y yo soy Facundo. Mario tiene $10 y tiene la capacidad en el juego de repartirlos entre Facundo y él, y yo tengo la capacidad de aceptar o no la oferta. Si yo acepto la oferta, ganamos los dos. Él gana lo que se queda para él y yo gano lo que él me da. Si yo no acepto, perdemos los dos. Mario tiene, vamos a lo más interesante, $100. Y tiene la capacidad de decirme, bueno, yo te doy lo que yo quiero y vos aceptas o no. Entonces me da $5 y se queda con 95. Un economista diría, bueno, Facundo, es injusto lo que Mario le ofrece a Facundo, porque de 100 se queda con 95 y le da 5. Pero Facundo, antes que nada, mejor tener 5. Algo racional. Sin embargo, los psicólogos estudiaron cómo reacciona el cerebro humano ante eso. ¿Y saben cómo responde gente como yo a esa opinión racional de los economistas que diría, antes que nada, 5 y 5? Toma. Yo prefiero hundirme con vos antes de aceptar algo injusto. Eso es emocional que incide sobre la razón. Porque la razón es cierto, 5. Ahora, si sacan a Mario y ponen una computadora, y la computadora me hace la misma oferta, yo acepto, porque no hay un ser humano enfrente. Investigadores de Princeton fueron a llevar a gente como yo, que estaba en mi lugar, a ver qué pasaba en el cerebro cuando rechazábamos la oferta injusta. Y se activaban áreas racionales, frontales, de la razón, pero también áreas límbicas más subcorticales de la emoción. Y predominaban las áreas emocionales. La emoción facilita la toma de decisión racional. Cualquiera que eligió una secretaria sabe que no ha elegido a la secretaria por el currículum, porque había 10 con mejor currículum. Además, el cerebro humano no tiene tiempo de procesar todas las decisiones que tomamos en un día, porque las decisiones, yo, por ejemplo, tuve unos segundos mirando qué color de corbata me compraba cuando me compré esta corbata. Quizá ahí tuve una decisión racional. Pero la mayoría de las decisiones humanas no llegan a la conciencia. Repito, la mayoría de las decisiones humanas no llegan a la conciencia. Yo acá, la decisión de comprar una corbata llegó a la conciencia. Estuve en el corbatero del lugar donde compré esta corbata y unos segundos dije que es colorado, azul, lo que sea, y compré. Ahí sí llegó la conciencia. Pero yo desde que me levanté hasta ahora he tomado, como ustedes, miles de decisiones, donde no tuve tiempo de sopesar los pros y las contras de cada decisión. Y basado en experiencias previas, emocionales, se facilitaron cierta toma de decisiones. O sea que la decisión humana depende de áreas críticas de la emoción. No tenemos tiempo los humanos para sopesar los pros y las contras de cada decisión racional que tomamos. Y esas decisiones racionales están influidas por memorias previas impregnadas en nuestro cerebro que facilitan la toma de decisiones. Si yo salgo de mi oficina y veo a 10 personas, yo voy a venir para acá a la persona que, basado en experiencias previas, tuvo una experiencia previa positiva. Aunque esto primero alguien, pide un turno antes, alguien que yo no conozco. Siempre uno, basado en experiencias previas, decide. Desde cuando maneja hasta cuando viene en un taxi, hasta cuando está dando una charla. Seguramente mi charla fue por este rumbo y no por otro, por cómo venía mi emoción, o por ahí me demoro unos minutos más porque estoy sintiendo que ustedes están interesados.
y no tuve tiempo de razonarlo. Si yo voy a una charla y pasaba la experiencia, la gente se empieza a ir y moverse, tengo que cortar enseguida. Como ustedes están interesados, sigo hablando. La mayoría de las decisiones humanas no llegan a la conciencia y están facilitados por las emociones. Así que un chico o un adolescente con problema emocional va a tener déficit en la toma de decisiones. Es otra área también en donde los psicólogos y los científicos cognitivos tenemos que combinar. No hay toma de decisión racional. Si no, piense cuando se casa. Muchas gracias.